Señor, te alabamos y te bendecimos, agradecerte siempre de todo corazón. Gracias por lo que tú nos das, Señor, lo que nos has dado y lo que nos irás a dar. Todo te lo demos a ti, Señor. Gracias por proveernos tu paz y amor. Dios, y en tu mano poderosa, bendita, siempre nos encomendamos y ponemos en esta mañana, Señor, este mensaje que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu, nos ayude cada día a edificarnos, a crecer en tu palabra y obedecerte, serte fiel. Y también, Señor, te ruego por la salud de Rosario. Te suplicamos que te restaures, Señor, que hagas un milagro, Señor, por favor. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Creemos, Señor, que tú eres poderoso, bueno, misericordioso. Te rogamos, Señor, tenga misericordia de nuestra súplica. Gracias por todo tu amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Hermanos, quería decirles que recordemos esta cadena de oración que estamos teniendo, que sigamos participando todos los días a las horas del horario que Paula nos envió. Y mañana a la vez tenemos oración a las 7 de la noche, ¿verdad? Que si alguno quiere cambiar la petición o no me ha enviado la petición, puede enviármela a mi chat personal. O puede enviarlo a Facebook y de ahí yo lo copio. Pero mejor a mi chat personal, porque es capaz que me lo envíen a Facebook y no lo veo porque estoy seguro que en mi chat personal ahí sí. También quiero recordarles o decirles que la otra vez habíamos dicho que el domingo pasado que íbamos a tener a un misionero de los que ayudamos y que necesitamos estar orando por él. Y voy a llamar a Rafa Martínez, que es misionero en Barranca y en Miramar. Entonces voy a llamarlo y él va a hablar con nosotros por el teléfono. Voy. Aquí lo tengo. Voy a llamarlo. Hola, hermano Rafa. Igual, amén, amén. Hermano, bueno, aquí estamos en Zoom y por Facebook. Y les estoy recordando a los hermanos que usted es el pastor y misionero en Barranca, Punta Arenas y en Miramar. Y queríamos, pues, además de recordarlo y escuchar, que nos cuente cómo las bendiciones que el Señor ha hecho en la obra, en su vida y en esos lugares. Ok, gracias hermano Johnny por darme la oportunidad de compartir con los hermanos a través de este medio, y quiero dar gracias a Dios y siempre oro por Un momentito, hermano. usted. Un momentito, gracias. ¿Lo están escuchando, hermano Rafa, hermanos? Sí. Ok, perfecto. Siga, hermano. Gracias. Ok, siempre doy gracias a Dios por ustedes que han sido fieles desde que empezaron hasta ahorita, y han sido parte del ministerio que Dios me dio, y sin duda alguna creo que hemos sido muy bendecidos estos últimos años acá en Barranca. Dios nos ha dado un grupo de hermanos que de verdad han demostrado ser creyentes activos, y hemos crecido en los últimos años bastante bien, y ahorita tenemos pues en formación inclusive una familia que se dedicó tiempo completo para el ministerio, y lógicamente ahorita por las situaciones que estamos viviendo pues ellos están trabajando medio tiempo, pero sí, gracias a Dios, ya en su corazón está la dedicación. Ya ellos están estudiando en el seminario, ahorita lo están haciendo por medio del internet, y para no dejar de continuar con sus estudios en el seminario. Y
y lógicamente esperamos en Dios de que ya Dios dé a cada uno de ellos la convicción del llamado específico para ver en qué lugar quisieran servir, sea en Barranca, sea en Cárcoles, porque ahorita estamos involucrados también en la obra. Dios nos ha dado buen tiempo también allá. Y ver qué es lo que Dios quiere. También tenemos un hermano en Miramar que le faltan 2 materias para terminar ya el seminario también, entonces, pero igual estamos esperando en Dios que sea Él que lo guíe, que quiera si empezar una obra nueva, si tomar alguna de las obras que están. Y damos gracias a Dios también por el grupo que Dios nos dio con jóvenes. Hay un ministerio que se ha estado desarrollando por 6 años ya, con jóvenes a través de 3 familias que dedicaron su vida, 3 parejas de jóvenes que dedicaron su vida para eso. Y gracias al Señor también, pues creo de todo corazón que ellos han hecho un buen trabajo y los resultados se han estado mirando a través de la dedicación de algunos jóvenes al ministerio. Amén. Un momentito, hermano. Un momentito. ¿Todavía siguen escuchando, hermano Rafa, hermanos? Sí. Un momentito, hermano Rafa. No se preocupe. ¿Siguen escuchándolo? Sí. Sí. Sí, señor. Ok. Ok, Se perfecto. escucha bien, se escucha bien. Excelente, excelente. Bien, siga, mi hermano Rafa. Ok, y gracias al Señor, vuelvo a repetir, de que estamos ahí. Ahorita, lógicamente, en este tiempo todos sabemos en lo que estamos viviendo y hemos tenido que cambiar un poco la forma de llevar el mensaje y estar en participación con los hermanos, y esto nos ha llevado a cambiar totalmente la logística y todos los pastores nos hemos visto en una experiencia, envueltos en una experiencia yo creo que nunca vivía en nuestra generación. Pero ha sido bien, creo también, porque hemos logrado pues acomodarnos al nuevo sistema y por lo que yo puedo ver a través de los medios de internet, más bien la palabra de Dios está siendo predicada a más personas, está llegando. Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes a través de Facebook pues están alcanzando a otras personas que posiblemente nunca se habían congregado, ni siquiera habían conocido de su iglesia, y ahora están conociendo e informándose acerca de la obra que ustedes tienen allí. Y esto pues, esto es una gran bendición. Un pastor amigo mío me estaba contando de que la iglesia de él es una iglesia como de 60 y resto, y cuando él revisa las personas que se están conectando en su Face, dice que ha llegado a zonas, y bueno, es increíble, de verdad, que hayan otras personas que estén escuchando, y esto es parte, yo creo que de la bendición que Dios nos da para usarnos en el ministerio. Entonces, y quiero agradecer desde todo corazón por esto. Pido sus oraciones por una hermana en particular acá en Barranca que está en una fase terminal, y de hecho que ahora temprano estaba visitándoles y orando con ellos, con la familia, y para que estén orando por don Olfer y doña Ania. Y también pido oración por el hermano pastor Rodolfo Walter, que también está con problemas de salud bastante serios, y entonces para que oren también por él. Y lógicamente, como ustedes saben, también estar orando por su pastor John y su esposa y sus hijos, que es parte de lo que nosotros aquí como iglesias hemos tenido como petición especial delante de Dios, y en cada culto de oración estamos clamando y rogando y suplicándole a Dios para que Dios se glorifique, que Dios sea enaltecido a través de esa experiencia amarga que para nosotros es duro, pero Dios sabe sus propósitos, y tenemos que fortalecernos en eso. Gracias de todo corazón, hermanos, y les amamos montones, oramos por ustedes. Yo amo montones a su pastor, ustedes lo saben, muchos años de conocerlo, y de verdad agradezco a Dios por obras como ustedes que son tan fieles en la obra misionera. Dios me les guarde de una forma especial a todos. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Rafa. Que Dios lo bendiga, lo siga usando. Y no sé si los hermanos hablan, tal vez se escucha
¿Alguno puede hablar? Felicidades, Rafa. Muchas gracias por seguir en la obra siendo tan fiel. ¿Escuchó, hermano Rafa? No escuché. Ok, dice Luis Fernando que le da felicidades, Luis Fernando Chacón, y que gracias a Dios por usted, por ser fiel en la obra. Amén. Gracias, Sí. hermano Luis. Sí. Bendiciones para usted y su familia. Amén. Siga orando por Rosario y por nosotros y que Dios me lo bendiga grandemente. Igualmente, hermano, a usted. Que Dios me les guarde a todos allá. Bendiciones. Gracias por la llamada. A usted. Amén. Bueno, gracias a Dios pudimos tener esta conversación con el hermano Rafa, que está sirviendo en Barranca y en Miramar. Y pues eso es lo que hace la ofrenda misionera y necesitamos recordarlos también en oración. Antes de escuchar el mensaje a cargo de hermano Luis Fernando, ayer, gracias a Dios, Rosario y Candy pudieron grabar unos coritos, y los cuales vamos a cantar en este momento. Entonces es una bendición que podamos cantar juntos, sí. Ya casi Johnny David los va a poner. Ponemos silencio a los micrófonos para que cantemos en la casa y alabemos al Señor. No se le oye, jefe. El Ministerio Prospecto compartió ese libro con nosotros y ellos quieren saber de qué forma este libro nos está bendiciendo, el que estamos estudiando los domingos. Así que si de alguna forma Dios le habla a usted y le ayuda con este estudio, compártalo en uno de los dos WhatsApp, el de la iglesia o el de estudio, para compartirlo con ellos. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él mora en la alabanza de su pueblo. Se goza al oír nuestro clamor.
corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, que tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por estas canciones y qué bendición que las hayamos cantado y que Rosario y Candy las hayan grabado el día de ayer. Qué bendición. Ahora, hermano Luis Fernando nos va a dar el mensaje esta mañana. Buenos días. Buenos ¿Me días. escucho? Sí. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por esta mañana tarde ya. Te estamos pidiendo protección especial. Hoy tembló fuerte. Yo me desperté y Paola y Fiorella en la casa de ella. Y cuando tú desatas tu poder, pues nos preocupamos. Sabemos que tú tienes control de todo y te pedimos nada más protección como tú la has provisto y la has prometido en tu palabra. Aunque yo sé que en algún momento tendremos que morir e irnos, salvo que usted venga primero por nosotros, pero te pido protección para mi país, Costa Rica, que nos ayudes con la pandemia que está azotando bastante, y te pido que nosotros seamos ejemplo a la hora de usar las mascarillas, la careta, limpiarnos las manos, etcétera. Cuídanos, Señor. También, Señor, te pido por la salud de mi hija, de Lucía, que de anoche a las 8 empezó a vomitar y así ha estado todo el día. Y algo le cayó mal, ya vino una señora cristiana a sobarla. Y te pido para que tú puedas, ya quiso comer ahora, te pido para que tú le restaures, solo tiene 1 año y 3 meses. Es una bebé. Pero como es tan activa, verla así, toda decaída, pues nos agarra un dolor en nuestro corazón. Callará de amor, dice el versículo de Sofonías, eso es lo que uno siente y le duele verla con el semblante triste, pero te pido por su restauración total. Y no pudimos dormir bien, ni Paola, ni yo, ni ella, así que te pido un gran descanso para nosotros esta noche. Gracias porque estamos bien y te pedimos para que tú hagas tu voluntad en el caso de Rosario. Tú sabes cuán especial es para nosotros esa señora. Es la esposa del pastor, entonces es una persona sumamente importante para nosotros, así que guárdala, protégela, haz tu voluntad. Usted es el que tiene la última palabra. Hágalo como usted desea, Señor. Y gracias porque nos has preparado ciertamente, sobre todo a la familia de don Johnny. Así que dale mucha fortaleza y ánimo. Pero te pedimos, seguimos pidiendo, Señor, restauración para el Rosario total. También por Rafa, un pastor, alguien que conozco desde mis tiempos más jóvenes, allá en Atillo, un hombre de Dios, igual que su esposa. También te pido por Rodolfo, porque Rafa lo mencionó. Acuérdate de esos hombres de Dios, sánalos por sus esposas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias por su asistencia. Vieres que en la Biblia hay un texto que es bien conocido por nosotros, pero para llegar a él primero vamos a tener el contexto. Últimamente utilizo mucho eso del contexto, es para que lo podamos entender mejor. Entonces yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Quiero que usted se imagine que yo o usted somos un guardia civil y dentro de nuestras funciones que tenemos encomendadas por el ministro de Seguridad, digamos, está la custodia de los detenidos. Entonces, esta es una tremenda responsabilidad, ya que nos coloca la vida y la integridad física de las personas en nuestras manos. Digamos que hicimos una redada y hay que meterlo ahí en lo que llamamos la perra, ese camión, ese carro en el cual meten a las personas que se portan mal y se los llevan a la prisión. Vean lo que pasó en Estados Unidos con este señor de color, toda la tormenta que se desató sobre cómo trataba la policía norteamericana a este señor. Entonces, por ejemplo, entonces dentro de las responsabilidades suyas y mías, si fuéramos guardias y tenemos que proteger a esas personas, pueden pasar muchas cosas. Esa persona se puede autolesionar y decir, fue el guardia civil Luis, o fue Valeria, o fue Walter. Pero es muy delicado. Inclusive hasta se pueden suicidar. Así que pueden estar en un estado agresivo. O tal vez ya cuando los atrapan, tal vez le venga un gran quebrantamiento. Tal vez la persona recapacita sobre, digamos que estaba robando y nos tocó arrestarlo y llevarlo a la celda. Tal vez esa persona se ponga totalmente seria, compungida, y significa que entonces le duele lo que hizo y nos toca entonces ver todo eso. Entonces leamos lo que dice, teniendo eso en mente, lo de que usted y yo somos policías y tenemos personas bajo nuestra custodia. Hechos 16. En el contexto de esa historia dice lo siguiente, después llegó 16:6. Pablo sale y en el capítulo 16, del 1 al 5, dice la Biblia que se encuentra a Timoteo. Y este muchacho fue alguien genial, empezó a servir. Y en el versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, esto es en una parte de lo que hoy es Turquía, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hermano, perdón, dice doña Laura que casi no se escucha en Zoom. Yo lo escucho bien, pero no sé si pueda hacer un poco más de volumen. Yo lo escucho bien, Ali Fernando, lo escucho muy bien, de hecho. Sí, yo también. Sí, yo lo escucho Pero- muy claro. Más bien, mejor que no haga cambios porque después se escucha feo. Ya. Sí, Ok. sí. Ok. Vamos a ver si me oyen bien. Sí. Entonces dice la Biblia en Hechos 16:8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Entonces el Espíritu Santo le está prohibiendo a Pablo ir a ciertos sitios que Pablo tenía ganas. La carne de Pablo le decía, vamos allá, con toda la buena intención. El Espíritu Santo le dice que no. Y ustedes recordarán que un miércoles de esto vimos un estudio de don Johnny de Juan capítulo 3, donde Jesús a propósito pasa por Samaria. ¿Por qué? Porque tienen que encontrarse con unos samaritanos que tienen que alcanzar salvación. Entonces así trabaja Dios. A veces nosotros no vemos con estos ojos carnales lo que está haciendo Dios. Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia es actualmente hoy lo que... De Macedonia se llama así ese país, yo creo, porque era parte de Yugoslavia y se dividió en varias naciones. La antigua Yugoslavia era una nación comunista. Se hizo comunista desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia se encargó de todo el este de Europa, una especie de botín. Y Yugoslavia se separó, ahora creo que se llama Serbia, Bosnia, Croacia. Macedonia y otras naciones ahí. Versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis.
y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentados hablamos y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ella está en Filipos, aunque es originaria de Tiatira, que adoraba al Señor, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Vea que dice que era una mujer joven, muchacha, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta está siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes son anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ella aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Estamos en Filipos, ¿verdad? En Europa. Pero viendo sus amos, versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ojo, los garrotearon. Versículo 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Volvemos al punto de lo que es, acuérdense de lo que les dije al principio, sobre que usted y yo y todos los que estamos aquí somos guardias civiles o carceleros. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Eso significa que este hombre, este carcelero, lo que hizo fue entonces meterlos en la parte más de adentro, como quien dice, si hubiera una fuga o una revuelta ahí, los demás adentro son los últimos en salir. Y esa es la Biblia que le pusieron el cepo, o sea, los aseguraron, le pusieron alguna pierna de manera que quedaran totalmente pegados al piso, no se podían mover. Entonces yo creo que usted y yo pensemos en esto. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Toda la Biblia nos lleva a la redención. Toda la Biblia nos cuenta historias, cosas de que sucedieron a personajes en la Biblia, al pueblo de Dios y todo, pero todo es un caminito, un caminito, un caminito, un caminito, y todas esas historias fascinantes de la Biblia se van reuniendo y reuniendo y reuniendo, y todas terminan en la redención, en la cruz de Cristo. Entonces, Pablo, tras recibir la comisión del Señor, que es lo que él hace, viene a Filipos, y el Espíritu Santo, acuérdense, le prohíbe que vaya a ciertas ciudades, pero él cuando llega a Filipos empieza a predicarle a un grupo de mujeres que estaban ahí, que se reunieron, parece que iban a lavar ropa. Y tiene un incidente con una mujer endemoniada que tiene un espíritu de adivinación, o sea, muy similar a lo que la gente que lee el tarot, el horóscopo. Y los señores dueños de esa mujer lo denuncian ante las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque la fuente de ingreso de ellos desapareció. Acuérdense que Pablo le dijo al espíritu, sal de ella. Entonces, por esto es que son azotados y por eso es que están todos malheridos, todos maltratados. Pero entonces, dice la Biblia que, pero aún con todo eso estaban llenos de gozo. Qué increíble, ¿verdad? Cómo funciona el gozo en una persona cristiana. Aunque usted esté en problemas, aunque usted tenga malas noticias, aunque usted lo aporren todo como a Pablo. Dice que los azotaron. Por dicha no fue con el látigo, fueron a punta de varas. Entonces, imagínese usted que le den una cachiporra en la espalda. ¡Fla! Eso debe doler mucho. Pues a Pablo le dieron no sé cuántos, junto con la persona que andaba, que era Silas. Y ¿qué hacían ellos? Adorar, orar. Y todos los presos lo oyeron. Recuerde que la fe viene por el oír. Entonces,
este procedimiento de estos hombres es increíble. Están totalmente golpeados en la parte más de adentro de esas cárceles. Que, oiga, cualquier cárcel de hoy en día, por más fea que sea, era un hotel lujoso a la par de lo que fue esta cárcel. Estas cárceles eran terribles. Don Johnny una vez nos dio un mensaje diciendo que usted tenía que estar en esta cárcel de pie. Ni siquiera podía recostarse en el piso ahí con las cucarachas. O sea, algo terrible. Esas cárceles romanas en estos tiempos, estamos hablando de hace 2000 años, y es increíble entonces cómo Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantar, orar a Dios. Qué impresionante. Hasta yo que soy cristiano me impresioné, digo yo, quién sabe si yo estando en esas condiciones estaría adorando a Dios, aunque mi llamado es hacerlo y el suyo es hacer eso que él hizo. Y entonces en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, porque Silas y Pablo estaban cantando himnos, salmos, lo que nos dice la Biblia en el libro de Efesios que estemos cantando. Entonces, esas canciones que usted escuchó, creo que eran 5, todas ellas traen un mensaje de Cristo. Entonces, si usted lo oye, usted va a entender más y la canción va a dar algo sobre lo que hace el Señor en nosotros. Entonces, eso es importantísimo. ¿Cómo se manifiesta entonces Dios? Vea lo que pasa. Versículo 25. Acuérdense que usted y yo somos guardias civiles, ¿verdad? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Yo diría que el doble de lo que sentimos hoy en la mañana, que fue casi 5 grados en la escala Richter. Dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Imagínense, o sea, se estaba sacudiendo lo que es la base de la cárcel, los cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que sucede? Dios se manifiesta de una forma sobrenatural. ¿Cuál forma sobrenatural? Un terremoto. Es interesante, Dios utilizó este terremoto con un fin. Usted y yo, ¿qué sabemos si esta mañana ese temblor era con un fin? Lo que yo sí le digo a usted es que ese gran terremoto azotó esa prisión y la mano poderosa de Dios hizo todo esto, por lo menos por lo que vemos aquí. Uno de los motivos, ¿cuál era? Liberar a Pablo de la prisión. Eso es increíble, hermanos. Cómo Dios piensa en sus hijos. Entonces dice la Biblia que ellos estaban orando y los cimientos de la cárcel se tambalearon. Pero la predicación de hoy no tiene que ver con Pablo y Silas, aunque ellos están ahí. Ya vimos el contexto, que andaban haciendo. Hay una persona en esta historia que yo quiero que piensen en él. Es el carcelero. En Hechos 12, la Biblia dice, Hechos 12:19, si pueden ir un instante ahí, dice la Biblia. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Estos guardas perdieron creo que era Pedro, y por haberlo perdido, la muerte. Segundo versículo, Hechos 27:42, dice la Biblia. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Ven, entonces, ser ahí guardia en esos tiempos era algo delicado. Usted tenía que tomar decisiones y punto. Por eso yo les estoy diciendo a ustedes que era una gran responsabilidad. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo si tenemos a cargo a nosotros personas y sucede un terremoto y de esa forma tan sobrenaturalmente poderosa de Dios se abren todas las puertas? Es que en el terremoto más bien se hubiera caído todo el mundo se muere, pero en este caso las puertas se abrieron de todos. Hechos 16, versículo 28. Bueno, el 27, repasemos. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Él sabía por qué se iba a matar. ¿Por qué? Acabamos de leer que cuando una persona, un soldado, pierde a su gente, o la mata, o él se mata. Yo no sé. Entonces, ¿qué pensó él? Él sabía que si un preso escapaba mientras él estuviese bajo custodia, lo pagaría con su propia vida.
Es increíble. Y él moriría o moriría ejecutado. Entonces, lo primero que él piensa que es en el suicidio. Esta era la vía más rápida que le llegó a la mente. Me voy a suicidar. ¿Quién puso eso en la mente de él? Satanás. Satanás. ¿Cuál es el motivo? La falta de luz. Él no había conocido. Juan 8 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, la que ilumina. Este carcelero estaba en la oscuridad, pensó en matarse. Satanás le puso en su mente, mátese, mátese, mátese. ¿Por qué? Porque si él se mataba en ese momento, esa persona no iba a alcanzar salvación. Era una persona que estaba perdiendo el reino de Dios. Entonces vean cómo trabaja el enemigo. Dios hace algo increíble, un terremoto, y el diablo por otro lado está pensando en lo que a él interesa, sus intereses. ¿Cuál? Esta persona tiene que ir al infierno. Entonces la falta de Cristo, tener la vida, la luz, hace que las personas quedan en estas cosas, que querer el suicidio. Y en el versículo 28 Pablo interviene. Es interesantísimo lo que dice Pablo en el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué increíble. Qué increíble. Pablo perfectamente se hubiera escapado. Pero lo que hace es pensar en el bienestar de este hombre y le dice, tranquilo, aquí estamos todos. Entonces, Dios hace el milagro, el terremoto, no solamente para ayudar a Pablo y a Silas, sino además hay un propósito de salvación y de redención a una persona, el carcelero de Filipos. Versículo 29, ¿qué es lo que pide el carcelero? Fíjense, entonces en el versículo 29 dice él entonces pidiendo luz, ve, él tenía ausencia de luz, ahora él está pidiendo luz. Dice, entonces él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Qué lindo, hermanos, qué lindo como Dios, todo empieza con los cánticos de Pablo y Silas. El carcelero seguramente empezó a escuchar la letra y el Espíritu Santo empieza a trabajar en ese hombre. Y cuando sucede el terremoto, a él se le va todo eso de la mente y piensa nada más en el suicidio. Pero Pablo le dice, alto. Vean todo lo que hizo Dios para salvar a una persona. Y usted y yo a veces pensamos que tal vez nuestros familiares no pueden ser salvos porque son demasiado duros. Yo a veces pienso eso de mi hermano Lalo, pero es que no, aquí la Biblia es contundente al decirme que Dios puede causar un terremoto para salvar a Lalo, a mi hermano, de la adicción al licor, al hijo de doña Rosy, a Alex, a las personas que tenemos que están metidos, que no tienen luz. El carcelero pidió luz. Nosotros, si tenemos ausencia de luz, clamamos a Dios. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos luz. Entonces, usted tiene que iluminar a su alrededor. Tenemos que ser un faro en esta neblina que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus y en el cual hay montones, cientos de miles de muertos. Mateo 5:14 dice que somos la luz del mundo. Amén. Segunda de Corintios 5 nos dice que somos ministros, embajadores del reino, agentes de reconciliación para que la gente se reconcilie con Dios. Usted y yo no podemos salvar a nadie, nada más llegamos y les comentamos el evangelio y el Espíritu Santo trabaja en esa persona y esa persona alcanza salvación como un regalo de Dios. En Efesios 5 también dice que somos hijos de luz, que tenemos que ser luz y acabar con las tinieblas. Seguramente este carcelero estuvo toda la guardia, toda la noche escuchando, oyendo canciones, cánticos, himnos. Así que entonces le empieza a llegar la luz y con esto que sucede, el terremoto, más lo que Pablo le dice, definitivamente le llega la luz. Entonces, antes de que él quisiera, digamos, antes quería acabar con su vida, pero ahora, en este instante, él solo tiene una cosa en su mente, lo que le dice a Pablo en el versículo 30. Señores, ve que respeto el del carcelero hacia Pablo y Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vean, no, él no estaba pensando en prosperar económicamente. Él no estaba pensando en tener más sabiduría. Él no estaba pensando, digamos, en placeres. Él no estaba pensando en placeres terrenales, paseos. ¿Cuál era entonces la mayor preocupación del carcelero de Filipos? En Job 9:2 dice, Job 9:2 dice la palabra de Dios.
ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Entonces, el carcelero, con esta respuesta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Él pensó que tenía que hacer algo. Este es un cristiano del siglo XXI. Este hombre tenía que hacer algo. ¿Tenía que hacer alguna obra para alcanzar salvación? No, la Biblia dice que no. Lo único que tenía que hacer era creer en el Señor Jesucristo, confesarlo con su boca, pedirle perdón a Dios, aceptarlo como su salvador personal, nacer de nuevo. Y la Biblia dice que se iba a convertir en una nueva criatura. Entonces, es interesantísimo que usted y yo veamos cómo Dios fue tramando un plan desde el momento en que Pablo sale en su segundo viaje misionero para llegar hasta donde está este hombre, para que vean cómo Dios ama a cada uno de sus hijos. Cristo es el que tiene que hacer todo. Hay una historia que copié de internet, dice que una vez el famoso predicador evangelista Moody, famosísimo, en una cruzada evangelística en una ciudad, tras finalizar y marcharse de ella en tren, antes de irse, un oyente le dijo, ¿qué tengo que hacer para salvarme, Señor? Entonces Moody le dijo, ¿hacer tú? Tú no puedes hacer absolutamente nada. Ya todo está hecho. Eso se llama Cristo en la cruz. Entonces, cuando una persona llega como este carcelero y pide luz, Dios se la da. Y cuando él pronuncia estas palabras de qué debo hacer para ser salvo. Versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es la salvación. Es un regalo inmerecido. Y Dios trabaja por los impíos y hace cosas espectaculares para que ellos puedan llegar y alcanzar salvación. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El versículo tal vez clave del libro de Juan, el otro día nos lo contó don Johnny, es tal vez Juan 20:31 dice, pero estas cosas, el Evangelio, se ha escrito para que creáis, o sea, para que usted tenga fe a través del oír y leer la palabra de Dios, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice la Biblia. Ese es el resumen del libro de Juan. ¿Cuál? Que todo fue escrito para que la persona crea. Así que entonces hay muchísimas religiones. Según en Google dice que hay más de 4.200 religiones, pero la Biblia dice que, o sea, nos damos cuenta por la Biblia que solamente hay un evangelio, las buenas nuevas. La religión es la obra del hombre que nace y parte de él, mientras que el evangelio es la obra, el plan que nace y parte directamente del corazón de Dios. Entonces Dios nos anda buscando, Dios te anda buscando a ti. ¿Qué tiene usted que ser salvo? Como le dijo este hombre a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez usted está esta mañana, esta tarde, con el mismo interrogante. Vean, ayer estaba escuchando un mensaje espectacular de un predicador y decía, Dios nos hizo a la imagen de Dios. ¿Eso qué significa? Que entonces mi vida tiene un propósito, porque si no hubiera Dios, entonces mi vida no tendría un propósito. Entonces, si Dios dice en Génesis que los hizo a imagen y semejanza de Dios, significa que hay un propósito porque hay un Dios todopoderoso que me dotó del pensamiento, de querer leer, escuchar, oír la palabra de Dios, es llenarme de fe, y así como este hombre lo hizo, usted y yo también puede ser salvo. Es increíble, hermanos. Es increíble. Hay un Dios todopoderoso que todo lo controla y que le anda buscando a usted. Si usted aún no ha alcanzado salvación. Ya yo di ese paso. Ahora estoy en un proceso. Soy una nueva criatura y estoy creciendo poco a poco. Puede durar el proceso mucho tiempo, pero sí les puedo decir algo. Dios te está cuidando si está intentándolo. Él vino y su misión, ¿cuál era? Morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, fueron que eso me separaba de Dios, toda esa reconciliación donde quedó sellada en la cruz del Calvario. Y usted tiene que entender eso. Por más malo que usted sea, hay esperanza. Y la esperanza se llama
Jesucristo. Estaba oyendo que esto viene en un libro de pensamientos cristianos. Si mueres ahora mismo, ¿irás al cielo? ¿Qué pensaría un musulmán? Oiga, el musulmán te diría que ama el Corán, que ha seguido fielmente a Alá y sus mandatos, que ha dado limosna, que ha ayunado, que ha hecho el Ramadán y que ha ido por lo menos una vez a la Meca, que es la ciudad santa de ellos. Y para ellos eso es ser justo. ¿Qué diría un judío? Un judío de esos de los tiempos de Jesucristo, de los que no han nacido de nuevo. Te diría que ellos aman que la Torá es la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él te va a decir que él sigue los preceptos de la ley de Dios de forma milimétrica como Dios se lo pidió. Y él le va a decir a usted que sus obras testimonian de ello, que ellos guardan el sábado. O sea, ellos van a decir, este judío va a decir, sí, yo soy justo. Porque ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Jesucristo con los fariseos. Ellos pensaban que no necesitaban un salvador. Ellos pensaban que eran salvos. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham. Y la Biblia enseña otra cosa. Pero usted sabe qué diría un judío. Un cristiano. El musulmán diría eso. El judío diría eso. Pero usted sabe qué diría un verdadero cristiano. Él te diría que fue concebido en pecado. Él le diría que es el más horrible pecador, el más depravado de todos, que le ha fallado a Dios y que lo que hace cada día, lo que realmente merecen, ¿sabe qué diría un cristiano? Es el infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lleva a eso. Otras religiones se justifican. Les repito, los fariseos se justificaban. Estaba en Jesús. Jesús les explicaba, pero ellos no. ¿Por qué? Porque ellos se justificaban. Ellos pensaban que estaban cumpliendo con la ley. Cuando la ley por todos lados decía que no se podían justificar. Entonces usted lo que ve es que las religiones son algo totalmente ilógico. Ilógico. Este hombre entonces nada más llega, ve lo que sucede y le dice a Pablo y a Silas, señores, es que ese versículo es mágico, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos, o sea, Pablo y Silas le dijeron en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es increíble, hermanos. Es increíble todo esto que pasa. ¿Y sabe cómo se llama el por qué yo puedo decir que, o Pablo y Silas pueden decir que con solo creer en Jesucristo, siendo Dios tan justo, una persona puede alcanzar salvación? Porque hay un versículo que yo el otro día les dije a ustedes hace 15 días o una semana, no me acuerdo, Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Qué versículo, hermanos? Uy, hasta que la uno escalofríos. Oiga, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia de Dios y la verdad. Y la justicia y la paz se besaron. ¿Eso qué hace? Con un Dios tan celoso, con un Dios tan justo como es Dios, que nosotros podamos tener acceso a Él. Jesucristo, el sacrificio en la cruz. Es increíble, hermanos. Es increíble. Yo no sé cómo hay gente que se justifica. Los judíos se justificaban. En Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso lo sabían los fariseos. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo sabemos la gente moderna con el Nuevo Testamento. Pero hay gente que cree que no necesita nada para llegar al cielo, para ser salvo. Entonces, en Hechos 16:32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces este carcelero, hombre, seguramente bravo, se volvió dócil, se volvió como un niño. Y dice la Biblia que él dice que toca hacer. Entonces dice que, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, o sea, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él. Se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa. Ojo, y se regocijó con toda su casa de haber
creído a Dios. Qué lindo, hermanos. ¿Por qué? Porque este hombre no solo él alcanzó salvación, él quiso compartirlo. Inmediatamente pensó en lo más cercano, que mi esposa, mis hijos. Entonces dice la Biblia que se los llevó para la casa, los curó. Y dice la Biblia que ahí todo el mundo alcanzó salvación. Y dice que ese versículo final dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, Amén. se regocijaron de haber creído en Dios. Yo lo motivo a usted a que si esta mañana usted todavía no conoce al Señor y usted cree que usted es autosuficiente y que después o mañana va a sentarse a pensar en este asunto de aceptar al Señor, a que lo haga inmediatamente. Y a nosotros que somos hijos de Dios, a que llevemos la palabra a otras personas, porque yo creo que usted y yo queremos que todo el mundo sea feliz, o sea, que las familias estén bien. Y si usted dándole un mensaje a una persona como este de Pablo, puede hacer que toda una casa acepte a Jesucristo, qué lindo, que sentiría en el corazón una alegría tan grande de saber que hay regocijo de personas por el Señor. Qué lindo, hermanos, qué bonito. Entonces, quiero que piensen esta tarde en el carcelero de Filipos, en todo lo que sucedió, en cómo Dios puede hacer milagros para salvar a una persona. Es increíble, hermanos. A mí me encantan los milagros. En el libro de el sitio donde más milagros hay en el Antiguo Testamento es en Éxodo, cuando Dios saca a Israel de Egipto y hace aquel montón de plagas y la plaga de las ranas, y usted está leyendo ese libro y usted está viendo el poderío de Dios ahí activo, Dios haciendo de todo para sacar a su pueblo. Pero solo hay un lugar en el cual es superado eso, y es en el Nuevo Testamento cuando Jesús está en la tierra. Qué bonito, ¿eh? Cuando Jesús hace ese montón Amén. de milagros y usted sigue viendo los milagros que hicieron Pedro, que hace aquí Pablo. O sea, ellos no hicieron el milagro, obviamente, pero me refiero, Dios hace todo esto para que estos hombres que van delante de él, que están llevando el evangelio, vayan recibiendo fruto por todo lado. Entonces, como cristianos, ¿qué es lo que yo estoy sugiriendo hoy aquí? Que llevemos fruto, que hagamos felices a muchas personas que tal vez están en tinieblas. Este hombre pidió luz. Usted sabe cuál es la luz. Enseñemos esa luz a otras personas. Señor, en esta tarde y con este mensaje corto de solo 30 minutos, pudimos ver un capítulo, casi un capítulo entero de la Biblia, sobre cómo Dios movió a Pablo para que fuera llegando, y aún así llegar hasta un hombre. Bueno, otras personas aceptaron a Cristo antes, como Lidia, pero llegó hasta donde este hombre que estaba tan sin luz y hizo un terremoto para que fuera salva su casa. Señor, qué lindo. Así que te pedimos, número uno, que las personas sean tan dóciles como este carcelero en Filipos. Y número dos, que para que nosotros podamos llevar luz donde estemos a la persona que menos espera o que menos esperamos que se nos aproxima, tal vez es Dios que lo está poniendo ahí para que nosotros digamos algo del evangelio, para que nosotros le comentemos la conversación entre Jesús y Nicodemo o etcétera. Así que te estoy pidiendo, Señor, que si hay una persona que en esta mañana no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, lo único que tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo, como les dijo Pablo y Silas al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, Señor, que podamos tener esa facilidad, que el Espíritu Santo nos guíe a esas personas que están sin luz, como el carcelero, y que esas personas que nos vas a poner para que podamos hablarles del Evangelio, estén preparadas por medio de cantos como aquí Pablo y Silas, o por medio de versículos, o por medio de situaciones, para que entonces alcance salvación, porque eso es el deseo suyo, que la mayor cantidad de personas alcancen salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y de paso, Señor, te pido, así como te manifestaste con este terremoto en esa prisión, para que tú te manifiestes en la vida de Rosario, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. 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 Muchas gracias, Luis Fernando. Muy lindo mensaje, gracias a Dios. Y que lo podamos practicar y podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas, haciendo la voluntad de Él
Excelente. Les recuerdo que mañana entonces, bueno, hoy seguimos y todos estos días seguimos con la cadena de oración. Además, mañana a las 7 de la noche tenemos la oración cada uno en su casa. Me envían las peticiones a mi chat. Si ya las envió la semana pasada, yo las publico igual. Si quiere cambiarlas, puede enviarme entonces lo que quiere cambiar o alguna acción de gracias que queramos dar, podemos enviarlo. También el miércoles nos vemos a las 7:15 y jueves a las 8. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Vamos a quedar despedidos aquí. Bendiciones.